Las de esta jornada de miércoles, en la que la actualidad ha venido marcada a nivel general por ese debate en el Congreso de los Diputados, en el que el presidente del Gobierno ha hecho balance de los 6 meses de presidencia española de la Unión Europea, y en el que se ha producido el primer cara a cara entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno. Ya sabemos que sí, que va a haber entrevista, que será el próximo viernes, que será en el Congreso de los Diputados, y el titular es: para ti la perra gorda. Lo habrán visto, ¿verdad? Pues eso ha sido lo que le ha dicho el presidente a Feijóo cuando ha empezado a pedir exigencia. Ha dicho: para usted la perra gorda, nos reunimos cuando quiera, donde quiera y con el orden del día que usted quiera. Además de ese asunto, vamos a hablar de otros muy cercanos. Vamos a seguir hablando del Centro Lorca, con esa noticia que nos ha dejado absolutamente, literalmente helados, de la reducción de prácticamente casi un 50% del presupuesto para actividades culturales del principal centro cultural de referencia de esta ciudad y el más importante del mundo en torno a la figura del poeta. Vamos a hablar también de esa sorpresa que nos ha producido conocer que Sierra Nevada también está fuera de la lista verde de protección de patrimonio natural mundial, y que lleva fuera de ella 4 años. Y ahora, sorprendentemente, hemos escuchado al consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía decir que están muy preocupados con ese tema, como si no hubieran sabido nada de este asunto. 4 años, 4. De Doñana tampoco decían haber recibido ninguna noticia. Además de todo eso, hay muchas cosas de las que nos vamos a ocupar, y para ello hoy tenemos a María Escudero. María, buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches. También nos acompaña Salvador Soler. Buenas noches. Buenas noches. Jesús Castillo, buenas noches. Buenas noches. Manuel Macía, buenas noches. Buenas noches. Manolo, vamos a empezar contigo, situándonos en el tema para empezar el debate general de lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso. Me ha parecido un debate muy interesante. Me ha parecido un balance por parte del presidente del Gobierno y del conjunto del Gobierno bastante completo, glosando las dificultades encontradas en la presidencia rotatoria de la Unión Europea, en un momento en que además gran parte de esa presidencia lo hacía como presidente provisional del Gobierno de España, que no estaba todavía investido. Me parece que ha dejado muy claro ese balance. Lo que ocurre es que, como siempre se plantean balances de esta naturaleza, la derecha responde con lo de siempre, con la misma munición. En el caso de esta mañana todavía un poco más, ¿no? Está usted en manos de Bildu, está usted entregando Pamplona a los terroristas de ETA o a sus herederos, son los nacionalistas vascos y catalanes los que están marcando la línea de acción del Gobierno. Y cuando el presidente del Gobierno le respondía diciéndole: todo eso está bien, en ese pasaje aquel de vale, la perra gorda para usted, pero del resto, ¿qué me dice usted? Del resto, ¿qué me cuenta? Por ejemplo, ¿qué tiene usted pensado hacer con Cataluña? Y no me venga con generalidades, dígame, o el diálogo, o el reencuentro, o el 155 permanente que propone su socio, y no se me vaya por la rama. Contésteme con precisión. ¿Qué piensa usted hacer con las políticas sociales en España? ¿Qué piensa usted hacer con la ley de memoria? ¿Qué piensa hacer usted con las políticas de igualdad? ¿Qué es lo que piensa hacer, hombre, con la voluntad democrática de prácticamente la mayoría de la Unión Europea en relación con parar el paso a la extrema derecha como el problema principal que tiene planteado ahora mismo la Unión? A nada de eso responde el Partido Popular y, hombre, obviamente mucho menos todavía Vox. Vox no se ha cortado ni un pelo y ha dicho directamente
no que hace 12 años que desapareció ETA, sino que al albur de las relaciones con el gobierno ETA reaparece. Todo el mundo se ha quedado mirando al techo y preguntándose, en fin, qué es lo que no habremos visto del desarrollo político y económico en este país para que el señor Abascal, en fin, nos haga ver esta situación. Pero en fin, en conclusión, a mí me parece que ha sido un debate muy interesante y el resumen mejor durante el almuerzo me lo ha dado un familiar mío. Me dice: Manolo, yo creo que esto lo que va a provocar es un hartazgo increíble en la opinión pública. La gente oye esto como el que oye llover. Mi duda, y con esto termino, sin prejuicio de que podamos hablar un poco más después, mi duda es a quién va a castigar ese hartazgo. ¿A quién? En general a la democracia, en lo particular a los partidos que sostienen al gobierno. ¿Van a volver la espalda a la derecha, que sería el mejor de los resultados posibles? Esas son las interrogantes que yo anido en ese momento, ¿no? Antonio Jesús. Pues nada, yo no lo valoro positivamente. Creo que es otro capítulo más de lo que estamos asistiendo. Aquí hay un teatro de uno y otro, un tú más y tú más y tú más, y yo te digo esto y yo te respondo esto. Pero realmente creo que falta diálogo, consenso. Yo creo que tenemos que volver a los años de la transición, pero estos políticos que nos ha tocado ahora, de un lado y de otro, creo que están tan lejos del espíritu de la transición y que, bueno, que cada uno habla para su público, para su gente, da igual lo que diga uno, el otro tiene su discurso previsto de lo que le tiene que decir. Y creo que principalmente los dos grandes partidos de este país que han gobernado y que, pues bueno, pues viendo los resultados electorales desde que estamos en democracia, van a tener que seguir gobernando uno u otro durante muchos años más. Pues creo que España no se merece esto. Yo por mi trabajo tengo mucho contacto con los jóvenes. Y los jóvenes que pasan de todo esto, O sea, aquí hay una generación que ya es que esto le da igual. O sea, es que no ven los telediarios, es que no ven la tele. Es que se han refugiado en otro mundo porque que le están viendo no les gusta para nada. No les gusta ver una tele tan crispada, unos medios tan crispados, unos responsables políticos tan crispados que se insultan, que da igual y al final ven que no avanzamos como ellos creían que debemos de avanzar, y creo que muchos temas de España no se pueden sacar de yo hago una, ahora espera al otro que venga y te quita lo que ha hecho el otro lo que el otro, uno gobierna en contra de otro, y creo que necesitábamos, creo que los españoles nos merecemos otros políticos con carácter general, ¿no? Y bueno, las nuevas generaciones son las que van a pagar, creo, este gran enfrentamiento que estamos teniendo. Por tanto, creo que el debate de hoy, igual que los que están produciéndose de manera continua y constante, no refleja ni el sentir de la sociedad, porque cuando hablas con la gente de uno y otro, la gente es más sensata, se pone mucho más de acuerdo, tiene más capacidad para ver las cosas que lo que nos hacen nuestros representantes, que en vez de unir, creo que lo que hacen es desunir. María. Bueno, yo, creo que en parte comparto lo que has dicho, en el sentido de que estaría muy bien, ¿no?, que tuviéramos más calma, que el relato, como se dice ahora, o más bien los discursos públicos de quienes tienen la responsabilidad de las instituciones del Estado fueran más calmados, pudiéramos tener más puntos de acuerdo. Bueno, esto estaría bien. De todas maneras, no creo que sean los políticos los únicos responsables de esto, y esto no es la primera vez que lo digo en esta mesa. O sea, creo que muchas veces los medios de comunicación también incitan este tipo de cosas, y la polarización no es responsabilidad exclusiva en absoluto, de quienes tienen esa responsabilidad pública. También lo es de los medios, del acceso a los medios. Cuando me refiero a los medios, ahora me refiero a las redes y a todo esto que crispa y que tiene una manera concreta de expresarse, y entonces eso lo ha contaminado todo.
Pero en el fondo lo que quiero decir es, lo que no estoy dispuesta a admitir es que todos los políticos son iguales, porque una cosa es lo que pasa en los discursos y una cosa es cuando no se ponen de acuerdo y otra cosa es la realidad de quienes cuando unos gobiernan, qué ocurre, qué consecuencias tienen los gobiernos de uno y qué consecuencias tienen y qué impacto en la vida de la ciudadanía tienen unas políticas u otras. España ha vivido una crisis terrible, de una pandemia como la ha vivido el mundo entero, y hemos salido de esa bastante mejor. Las políticas que el gobierno de coalición ha puesto en marcha ha mejorado el salario mínimo interprofesional, ha ayudado a las clases medias, a las clases trabajadoras, bueno, ha impulsado la sanidad, que está siendo un desastre, que tenía problemas estructurales en este país, y se está preocupando, en definitiva, de la gente, que es de lo que se tiene que ocupar la política. La política se tiene que ocupar de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, independientemente de las voces que se peguen uno u otro, que conste que insisto que no me gusta a mí que se peguen voces y que ya me gustaría a mí que el nivel del discurso fuera otro y la calidad del discurso político otro. Pero no, vamos a ver, esto es muy sencillo, por sus hechos los conoceremos. Tenemos una ristra de temas hoy, si no recuerdo mal, que retrata a unos gobiernos y a otros. O sea, los gobiernos de la derecha con la ultraderecha se están cargando cosas que parecía que eran inamovibles, o sea, un desprecio absoluto al medio ambiente y a los espacios preservados que eran emblemáticos y que eran ejemplares de la calidad de los territorios en España y de la conservación de esos territorios, que hablar de la cultura, y acabas de poner un ejemplo, Agustín, antes, de Granada, o sea, bueno, del buque insignia que es el Centro Lorca, o que hablar de las políticas de igualdad que las han arrasado en todos los sitios donde han llegado. Bueno, por ejemplo, en Andalucía, y de eso no has dicho nada, pero lo digo yo, en Andalucía se ha recortado el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer, ya sabéis, sí, lo tenemos, que he tenido el privilegio de dirigir, de ser la primera directora del instituto en esta provincia, y a ver, cuando somos la comunidad autónoma que más asesinatos ha tenido este año, que llevamos 17 víctimas mortales. Entonces, está muy bien que nos distraigan con las peleillas estas que dan titulares a los periodistas, con todo mi respeto, está muy bien que nos distraigan con esto, pero la realidad es cómo vive la gente y qué supone que haya unos gobiernos u otros para la vida cotidiana de las personas que se tienen que levantar todos los días y que se tienen que poner a trabajar y que tienen que alimentar a su familia y vivir con dignidad. Esto es lo que a mí me interesa. Salvador. Bueno, pues según creo y tenía entendido, el debate de hoy era porque se hacía un balance de la presidencia de España en la Unión Europea. Pero me llama la atención que esto luego se convierte en todo menos de lo que realmente se debía de tratar, porque el Partido Popular, como principal partido político de la oposición, ha hablado de todo menos de eso. Pero además que llama la atención que incluso cuando van allí, van al Parlamento Europeo, están muy preocupados con el tema de la amnistía, tienen enfrente a Puigdemont y no lo llaman prófugo, no le dicen nada, le hablan como si fuera cualquier otro diputado más allí, y allí nos reivindican que ese señor, según su opinión, es una persona que está ausentada ilegalmente de la justicia española, y no reclaman ese, digamos, derecho o esa, digamos, visión que dicen, mantienen otra posición distinta. Vuelve el debate al Estado español, al Parlamento, y volvemos nuevamente a hablar de todo esto, que evidentemente en los foros que debería de hablarse, pues tampoco, como he dicho antes, se habla. Digamos, un poco me llama la atención en el sentido de que es el típico lenguaje del bipartidismo que estamos acostumbrados a ver. Es decir, a cada uno le interesa lo que le interesa en cada momento político, pero cuando tienen que ponerse de acuerdo de manera inmediata porque confluyen intereses, pues ahí tenemos el acuerdo del Consejo de Gobierno aprobando la ampliación del puerto de Valencia, que estuvo un proyecto bloqueado, pero ahí ya había un ministro del gobierno español brindando con el presidente de la Comunidad Valenciana, pues lo que algunas asociaciones y movimientos ciudadanos en Valencia llaman el pelotazo del siglo XXII, ¿no? Entonces, pues evidentemente también llama la atención, es decir, estas son situaciones contradictorias que se dan. Luego he notado en falta que efectivamente en el debate europeo
tenemos la guerra en Gaza, en Palestina, y eso nos ha ocupado la parte principal, o una parte principal, porque el Estado español está implicado en esa guerra. Estamos dándole y vendemos armas a Israel. Hay que recordar que en el año 2014 el Parlamento español acordó el reconocimiento de los dos estados. Estamos 8 años después, seguimos lo mismo, y según lo que se dice, o lo que se ha dicho, es que si buscamos algún momento en esta legislatura para hacer ese reconocimiento. Y no se denuncia la vulneración gravísima de los derechos humanos, del genocidio que ahí se está produciendo, y ni al Partido Popular ni al Partido Socialista parece que es un tema que no les preocupa, cuando la población en general está indignada, asqueada del trato que se está dando a ese pueblo totalmente indigno. Hoy ya incluso se ha anunciado por Netanyahu pues que va a invadir el Líbano. Oiga, pues se encuentra en ese derecho este hombre y nadie dice nada. Entonces, esa situación, pues bueno, está bien que uno haga balance de su trabajo y es bueno que se informe de lo que se ha hecho, pero en los temas principales que preocupan a la Unión Europea, como es el avance de la extrema derecha, qué se va a hacer para que eso no ocupen, digamos, o que alcancen un nivel máximo o mayor de representación en el Parlamento Europeo, cuáles van a ser los cordones sanitarios que se van a hacer ahí, sino que lo observamos como estados como Francia aprueban leyes migrantes que pues digamos los presentan como una victoria ideológica a la extrema derecha, y el acuerdo que se ha llamado, pues se llama, de la vergüenza a nivel europeo, evidentemente con el tema de la migración, que tampoco de eso se ha hablado demasiado. Sí. Seguramente he conseguido lo contrario de lo que pretendía con la introducción, ¿no? Eso de que unos y otros tienen el mismo comportamiento, yo lo rechazo de plano, pero absolutamente de plano. Eso de que y tú más, si alguien lo ha ejercitado y lo ha practicado con mejor voluntad que acierto, ha sido la derecha y la extrema derecha en este país. Es verdad que muchos discursos se revisten de una cierta neutralidad, pero que al fin y al cabo, cuando le rascas, lo que son es portavoces de los de siempre, de la extrema derecha. ¿El PP habla de todo? No. PP habla de 3 cosas, nada más: derogar el chanchismo, España se rompe con la ley de amnistía, y Bildu. Además, intentando sacar, como el Wyoming en la sexta, con Bárcenas, el fantasma de ETA, sacándolo permanentemente en procesión, ¿no? No es verdad que haya practicado desde luego el gobierno de coalición para nada lo del y tú más. Con mucha frecuencia el gobierno ha tenido que, con mucha frecuencia y pedagógicamente, decirle: le voy a dar otro dato, por favor anóteselo aunque sea en la palma de la mano, y no mienta usted más, porque usted, el tema de fondo a mi juicio es que en un ejercicio de falta de respeto absoluta a la opinión pública, consideran que la gente no tiene memoria, que no se acuerda. Pueden decir las mentiras que se le ocurran, en el momento en que se le ocurra, ellos cumplen su expediente, se dan por satisfechos y ya está. Pues no. Si acaso hay algo, Agustín y compañeros, si acaso hay algo que yo echo mucho de menos, es una cierta pedagogía, en el mejor sentido, agresiva de la izquierda en la calle.
en los centros, en los institutos, en los organismos, porque eso es lo que impedirá, por una parte, que la gente se confunda y por otra que aniden discursos de, mire usted, unos y otros dicen no sé qué. No, no, no. Si en este país hay algo que vale la pena retener permanentemente, es el balance de una gestión extraordinaria del gobierno de coalición, con el mejor programa social que yo recuerde, pero que no lo explicamos suficientemente, que no lo explicamos y nos perdemos en el anecdotario. Y probablemente esa ha sido mi responsabilidad también. Muy breve, por favor. Muy breve, muy breve. Uno, a ver, lo hemos visto todo. Creo que al día siguiente de la investidura del presidente Sánchez, de la última, estuvo en la Franja de Gaza denunciando lo que estaba haciendo Israel. Pero de ahí no pasa. Bueno, ¿cómo de ahí no pasa? Estaba representando a la Unión Europea. El siguiente, hay que denunciar el y te diré más, la extrema derecha y la derecha... bueno, en España lo han puesto de vuelta y media. Han dicho que ha generado un conflicto diplomático con Israel, pero es que en el Parlamento Europeo también la derecha también. Entonces, las cosas, yo no digo nada, yo digo que eso ha ocurrido y eso es un gesto de quien, teniendo la responsabilidad de la presidencia europea, ha condenado drásticamente lo que está haciendo, que no es más que un genocidio, el gobierno de Israel en Franja de Gaza. Y luego una cosa que no quiero que se me pase, porque esa me conmueve especialmente, y es la alusión que tú haces antes a los jóvenes. Yo tampoco comparto eso. Los jóvenes no están fuera de la realidad. Diré más. Ha aumentado significativamente, estos son datos que no los he traído, pero me gustaría que los vierais, cómo ha aumentado significativamente la participación en las últimas elecciones por parte de los jóvenes. Y si la izquierda o los partidos de izquierda han aumentado los votos que han tenido, ha sido gracias a las mujeres y al voto de los jóvenes. Lo que pasa es que los jóvenes se informan y se mueven en sitios diferentes de los que nos movemos y nos informamos nosotros, pero eso no quiere decir ni que estén al margen, ni que estén hastiados, ni que renieguen del mundo que les ha tocado vivir. Claro que tienen muchas cosas que hacer, muchas propuestas que hacer y muchas cosas que los demás tenemos que escuchar. Claro que sí, eso por supuesto. No quiero dejar dentro del panorama nacional de pediros una reflexión, porque me llama poderosamente la atención el tema de lo de Telefónica. Cuando Arabia Saudí, el Fondo Soberano de Arabia Saudí, no estamos hablando de un empresario en particular, estamos hablando del Fondo Soberano de un país de escasa práctica democrática, anuncia que va a comprar o que ha comprado el 10% de Telefónica, el Partido Popular puso literalmente a parir al gobierno diciendo que cómo era posible que el gobierno no se hubiera enterado de aquello, que aquello es un desastre, etcétera, etcétera. Cuando el gobierno anuncia ayer que va a comprar un 10% de Telefónica, el ex consejero de la Junta de Andalucía y gurú económico actualmente del Partido Popular, el señor Bravo, dijo que eso era un atentado contra la libertad de empresa, que era intervencionismo y que eso era poco menos que bolivariano. Sorber y soplar es muy difícil al mismo tiempo. Salvador. Bueno, pues es que, Agustín, tú mismo lo has dicho, es decir, poco más que añadir a esto, es que es lamentable que un partido político español, como se le gusta denominar al Partido Popular, pues no se alegre de que España tenga el control de las empresas que son suyas de carácter estratégico. Y Telefónica es una de ellas. Es esencial que eso no esté en manos de otros estados. O sea, parece ser que es mucho mejor cuando gobierna el PP, que pasó con Endesa, que le vendió a la empresa pública italiana la empresa eléctrica española. Y le regaló Telefónica al compañero de pupitre. Y le regaló Telefónica a su amigo Villalonga. Entonces dice uno, bueno, esto no hay por dónde cogerlo, eso es lamentable, esto es una situación que, bueno, que han cogido, por decirlo de esta manera gráfica,
la escopeta, ¿no? Y a todo lo que se venía pues van disparando a ver si cazan algo, a ver si cae algo, pero bueno, eso es totalmente pues desacertado, no tiene ningún tipo de justificación y debería de haberse alegrado que efectivamente se recuperara el control y debería de extenderse a otras empresas de la misma naturaleza estratégica. Es más, algunos países que no son nada, no son vamos, calificativamente hablando, políticamente hablando, comunistas, pero podrían serlo según ese tipo de verlo, como Francia o Alemania, pues sí tienen el control y tienen nacionalizados sectores con mucho más porcentaje, con mucho en más la empresa pública porcentaje, de lo que lo tiene y no el permiten Estado. siquiera la entrada de otros países en ese tipo de sectores, porque es que estamos hablando de tal sensibilidad para la población nacional e internacional, donde además España geopolíticamente tiene un peso muy importante, pues evidentemente limitar eso o dárselo a otros, pues bueno, y además, como tú bien has dicho, a un país a la ley de la democracia que te pegan un tiro en la nuca literalmente por llevar el velo mal puesto, ¿no? Antonio Jesús. Pues hombre, yo quiero decir que me gustaría que ningún país tuviera que intervenir en los sectores que se consideren estratégicos porque funcionara el libre mercado, que creo que es el que deberíamos de tener, en el aspecto de que creo que un país debería de gastar el dinero público en otras cuestiones que podrían llegar mejor a la sociedad para resolver muchos problemas que al final se resuelven con dinero. Pero dicho eso, hay que reconocer una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que veo. Y lo que vemos, desgraciadamente, es que todos los países se afanan en controlar sus sectores estratégicos. Y evidentemente en esa política global, porque estamos en la globalización, haz lo que vieres. Si ves que todo el mundo va para una parte y protege sus sectores estratégicos, tú tampoco te puedes quitar y decir, bueno, pues aquí que venga todo el mundo sin ningún tipo de control y que bueno, y que mañana pues digan, pues ahora la luz va a subir lo que nos parezca a nosotros, mañana la telefonía vamos a hacer lo que nosotros consideremos y un país no tenga ninguna capacidad de reacción. Por tanto, eso es lo que en principio opino de este tema, ¿no? Y por tanto, creo que no hay nada más que decir de que el gobierno, viendo lo que se le ha venido a venir, que un país totalmente democrático quiere venir a España a controlar sobre todo un sector que bueno, que si el agua o la luz es estratégico, hoy día las telecomunicaciones es muchísimo más estratégico en este mundo. Manuel. Yo siempre he pensado, y esta es una enfermedad que no se me cura con la edad, que el mercado es una bestia que hay que controlar. El libre mercado es un eufemismo con el que llamamos a la ley de la selva. Que se lo pregunten a Aznar, cuando en esa loa al libre mercado entregó a todos sus amigos todas las empresas públicas a un módico precio y con el mérito de haber sido compañero de pupitre del señor Aznar. No. Ojalá que hubiese, no digo un control bolivariano, por no hacer una broma con eso, pero que haya un cierto control de la economía para que no se den situaciones como las de balances millonarios de las empresas y al mismo tiempo se estén dando situaciones de pobreza y de escasez absoluta aún en trabajadores que tienen empleo. Que no se den situaciones como las de tener que vigilar el control de fronteras contra gente que viene a buscarse la vida aquí. El mercado es una bestia y tenemos que regularlo, hay que regularlo. Pero en el caso de Telefónica, además, es que en una suerte de viaje desde lo público a lo privado, con un tirabuzón y triple salto mortal, ahora se puede convertir en un caballo de Troya para otros fenómenos que en la mente de casi todos nosotros estamos aquí están.
Y lo que ha hecho el gobierno es decirle a Arabia Saudí, ejemplo vivo de país a imitar. No es posible. Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de soberanía, por cuestiones de investigación, por las cuestiones que usted quiera, no puede entrar en este país a caballo. Y en el resto de Europa no es que tienen un porcentaje similar o superior al porcentaje que va a tener el gobierno en Telefónica. Es que tuvieron la habilidad y la advertencia de no desprenderse absolutamente de todo su sector público. Todo lo contrario, ahí está, Eso es. ahí está Enel, que es la eléctrica italiana, que eso. compró la eléctrica española. Y países tan bolivarianos como Italia, o como Alemania, o como Francia, pues dicen que no, que hay un reducto de la soberanía que mire usted que hay que proteger. María. Yo opino igual, además, a mí me ha parecido, independientemente del tema de Arabia, que claro que es importante, a mí me parece que hay una vuelta, hay una reflexión ahora mismo en los gobiernos sensatos, ya no voy a decir ni de izquierda ni de derecha, a renacionalizar determinadas empresas, y está pasando incluso en los ayuntamientos con lo que eran empresas públicas y servicios públicos que se privatizaron. Yo en absoluto pienso que la sociedad funciona más cuando está en manos privadas. Al revés, siempre he estado en la creencia, y también la sigo manteniendo, que el Estado tiene esa función regularizadora que garantiza que el suministro y el acceso a los servicios públicos sea por igual en el conjunto de la ciudadanía, porque una empresa pública tiene como función, y con esto acabo, ganar dinero, y el Estado, o al menos así tiene que ser, tiene la obligación de que las empresas tengan rentabilidad social y que atiendan a otro tipo de beneficios que no son exclusivamente los económicos, y este es un ejemplo de ello. Bueno. Un breve apunte nada más a raíz de lo que ha dicho María y Manuel. La soberanía de un país no es parte del libre mercado. Pues claro que no. Y aquí estamos hablando de soberanía de país. Ni los derechos humanos. A ver, es que os voy a poner un ejemplo. Nos vamos de las telecomunicaciones, a la luz. Escuchen ustedes. Una subida de tensión en el Distrito Norte y se acabó. La única manera que te salven la vida en caso de accidente o problema grave de salud es el aparato que conecta a Beatriz con las urgencias sanitarias, y que anoche una subida de tensión lo quemó después de muchísimos cortes de luz. Menos mal que su hija se dio cuenta y se quedó con ella. Si no se hubiera dado cuenta, Beatriz hubiera estado tranquila pensando que todo estaba en orden. ¿Y saben ustedes dónde podría estar Beatriz a estas horas? ¿Y si fuese uno de los muchos vecinos que viven solos y su única protección y seguridad es su botón de teleasistencia? Al final habrá que lamentar algo muy grave. Por favor, no se puede más. Ayuda. Es una vecina que estuvo aquí en la entrevista que mantuvimos la semana pasada. El defensor de la ciudadanía ha escrito una carta en Granada, hablamos de Manuel, que es un personaje verdaderamente admirable, exigiendo a Endesa y a las instituciones que acaben con los cortes de luz. Endesa era, por sus siglas, la Empresa Nacional de Electricidad. Ahora es una filial de la Empresa Nacional Italiana. Hace lo que le da la real gana en Granada, en otros muchos sitios, pero concretamente en el Distrito Norte de Granada es una de las situaciones más absolutamente impresentables que uno puede conocer, y me produce vergüenza ajena un ayuntamiento, el actual, el anterior y el anterior, una Junta de Andalucía que es quien tiene la potestad sancionadora, la actual y la anterior, que asistan absolutamente cruzados de brazos, porque es lo que están haciendo, a esta especie de tercer mundo que se vive a 2 kilómetros de la calle Recogidas. Os pido algo breve a todos. Voy a insistir en algo que ya he dicho en alguna ocasión aquí, pero hoy me pide el cuerpo decirlo otra vez. Estamos hablando de la zona norte, y cuando incluso gentes bastante decentes en su comportamiento, como los que estamos aquí y seguramente mejores, te dicen, hombre, es que si eso pasara en Puerta Real ya estaría arreglado, si eso pasara en la calle Reyes ya estaría arreglado. Y yo me acuerdo de algunos mayores nuestros
¿Qué le están queriendo decir con eso? ¿Que es una cuestión de clase? ¿Es una cuestión de clase? ¿Volveremos otra vez? Bueno, yo soy de los que nunca se fue, pero ¿volveremos otra vez a aquello de la lucha de clases? ¿Qué pasa con eso? A mí me llama poderosísimamente la atención que lleven no sé cuántos años toda esta gente sufriendo situaciones dramáticas como esa. De unas nos enteramos y de otras no. De la mayoría no. De la mayoría no. Y que no hace nadie nada. Nadie. Dando por amortizados los miles y miles de personas que viven en esa zona, que su poder adquisitivo a lo mejor es menor. Pero ¿no? que pagan religiosamente su Pero recibo de resulta la luz. que su recibo lo pagan. Hombre, y tanto. Su recibo lo pagan. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Y cuando digo que nos está pasando, no me refiero al común de los mortales. ¿Qué le está pasando a los demócratas en general y a la izquierda en particular y a los sindicatos por más señas? ¿Qué nos está pasando? Nos han no derrotado, vencido. Es que hay gente que está asumiendo los valores de las empresas. Y a mí me parece que es sumamente doloroso. Antonio Jesús. Pues hombre, escuchar eso, pues evidentemente, como cualquier ser humano, pues te da pena, tristeza que en el siglo XXI tengamos que leer un texto de una persona que dice auxilio, ya no podemos más. Y bueno, comparto el que es un problema que hay ahí, que hay una razón, pero lo que no entendemos, que hoy día que el hombre tiene tanta capacidad de resolver otros problemas muchísimo más difíciles que este, ¿cómo es posible que este problema, teniendo el problema, no lo puedan resolver? Evidentemente, pero sí tengo que decir una cosa, he visto, ya llevamos, ¿qué? 10 años con este problema, 15 años. Más, casi 20 años, 17 años. Y lo que sí estamos viendo, que no digo que no hayan hecho nada, tampoco. Lo que han intentado hacer evidentemente no ha servido para nada, porque estamos en la misma casilla de partida. Algo distinto tendrán que hacer, y para eso son los responsables que elegimos cada 4 años para resolver este problema. Endesa ha presentado sí. una cuenta de resultados de 2.000 millones de euros de beneficios a cierre de septiembre. Si la sanción es de 600.000 euros, Endesa no tiene ningún tipo de problema en seguir haciendo su capa un sello. Sí, pero yo entiendo que las administraciones han tenido muchos años para cambiar la ley, para exigirle a las empresas que hacen suministros esenciales un tipo de obligaciones o de sanciones muchísimo más lesivas. De que el gobierno ponga una norma sobre las personas que actúen ilegalmente sobre un servicio público, más de otro tipo de las que se están haciendo ahora mismo. O sea que había mucho tiempo para hacer normas y de todo tipo, y no se han hecho. Es la pena que nos da. María. Bueno, yo ahora no estoy al tanto de qué es lo último que está pasando con esto, y que conste que en algún momento sí que lo estuve. Aquí ha habido de todo, ha habido la cortina de humo de las conexiones ilegales para los pisos de los cultivos de marihuana y tal, que es mentira. O sea que eso supone del consumo el 5% de la realidad. La realidad también es que cuando tú no pagas la luz, a ti te cortan la luz, pero claro, o sea que todas esas personas tienen conexión, por tanto están al tanto, o sea, están al día de su recibo. Claro que hay, tú hablas de clase, hay aporofobia, hay un rechazo a quienes se consideran, bueno, que son pobres y que no tienen que vivir, claro, por parte de la empresa, lo tengo clarísimo. Esta realidad, yo estoy en una red de mujeres profesionales y tal, y tengo un grupo de amigas en Madrid que están trabajando muchísimo con una plataforma en la Cañada Real. Tiene el mismo problema que aquí, exactamente igual, en la Cañada Real. Quiero decir, este es el problema de que el Estado no tenga capacidad de intervenir, porque esta gente se le han puesto sanciones y la han pagado, pero como decía Agustín, ¿qué supone para una empresa que tiene esa ganancia multimillonaria las sanciones? No hay capacidad, porque el libre mercado, que es una bestia, como antes decía Manolo, que tiene toda la razón, pues no permite, de verdad, al menos en lo que yo he conocido, que yo sí que he estado muy al tanto tiempo allá, ahora mismo ya no sé exactamente cómo está la historia, porque claro, habría que hacer modificaciones legislativas muy profundas y muy radicales para poder conseguir que esto
revirtiera, porque a día de hoy la empresa Endesa hace lo que le da la gana con absoluta impunidad, y lo dejo así de claro. Y lo que hacen las administraciones, perdón, son gestos, pero capacidad real de maniobra no tienen ninguna. Pues hágase la reforma, Estoy de acuerdo. porque si Pues fuera, claro, estoy de acuerdo. si fuera el perjuicio a Endesa o a las grandes multinacionales día tras día, ya veríais qué Vamos. poquito tiempo habían tardado en Vamos. modificar la Por legislación. supuesto, Salvador. estoy totalmente de Yo acuerdo. voy, por supuesto, que comparto la opinión, pero voy a dar un dato más. Aparte de que puede haber una cuestión de clase y todo esto, lo que hay en el fondo es una actuación de especulación inmobiliaria. Los fondos de inversión están haciendo una, digamos, actuación muy agresiva para expulsar a todos los vecinos que tengan deuda hipotecaria. Eso significa igualmente pues que si unimos esta actuación a lo que estamos hablando, lo que yo creo, y yo así vengo defendiendo durante ya algún tiempo, aparte de todas las actuaciones que desde el propio gobierno deben de darse de las administraciones para subsanar este problema, hay en el fondo eso, el vaciamiento del barrio, que la gente se vaya de allí, porque no hay forma de vivir allí. Los comercios están cerrando, los colegios se les corta la luz, con lo que eso lleva consigo. El centro hospitalario tiene que tener un transformador especial para que cuando esto llegue no le paralicen las actuaciones médicas. Todas las personas que tienen dependencia de aparatos sanitarios están en peligro de muerte. Y eso es una puesta en peligro de una persona, que no hablamos de una sola persona, hablamos de gente ya incluso mayor que vive sola y que evidentemente tiene una dependencia. No puede apretar el botoncito, es decir, el botoncito de auxilio, me estoy muriendo, no lo puede apretar, y aquí no hay ninguna autoridad, ya no digo del gobierno español, porque aquí estuvo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, visitando la zona, y no se le conoce ninguna actuación al respecto, ni una sola actuación, en la línea que antes ha dicho. Pues aquí estuvo, se le invitó, dio su paseo y no se le conoce actuación ninguna. Entonces, pero hay un ayuntamiento, hay una Junta de Andalucía, hay una Diputación Provincial. Esto, que afecta de manera más grave al Distrito Norte, pero también hay otros municipios de la provincia que tienen la misma problemática, pues evidentemente necesita de una coordinación y una actuación. Y del gobierno español para decirle, oiga usted, esto no puede continuar así. O tiene un arreglo o yo voy a intervenir, porque tiene las herramientas legales y jurídicas para hacerlo. El poder de intervención de la Junta de Andalucía para inspeccionar toda esta actuación lo tiene al alcance. Otra cosa es que no lo hace. Vamos a hacer una pausa muy breve y seguimos con Cosas de Casa.